Se nos ha ido Isur Danielovich Dembski, poco conocido. Realmente es conocido como Kirk Douglas. Un productor, director, actor muy conocido, profundamente comprometido. Él fue perseguido también durante la caza de brujas de McCarthy y fue por su poder, por ser un actor muy conocido, el que obligó a que en el guión del Espartaco estuviera Dalton Trumbo, un perseguido por McCarthy, y también, algo menos conocido, Howard Fast. Howard Fast, un escritor de origen judío que había reunido dinero con otra gente para transformar un edificio en un hospital para republicanos españoles. Cuando vino la caza de brujas, resulta que McCarthy le pidió los nombres. Él se negó y lo metió 2 años en la cárcel, y en la cárcel concibió el Espartaco. Esa historia de un hijo y nieto de esclavos que fue capaz de, a través de un proceso de conciencia, poner de rodillas al ejército más poderoso del mundo. Se nos ha muerto también Cuerda, José Luis Cuerda, una persona que, igual que Espartaco, venía de convertir la derrota en conocimiento. José Luis Cuerda engarza, entronca con la historia de nuestro país, de ese país lleno de heridas coloniales, territoriales, sociales, ciudadanas. Ese país lleno de complejos, que solamente sabe expresarse con el dolor de un cuadro de Solana, con la obra de teatro de un Valle Inclán, con un poema herido de Quevedo. Esa España que representa el dolor de Don Quijote, la representa también Cuerda, por la derrota de la guerra civil, por la derrota de una república que nos devolvió a la historia. Tanto Cuerda como Kirk Douglas son de esas personas que nunca se mueren, porque han hecho del amor y del compromiso un espacio de reflexión, y por tanto están ahí para siempre. Os saludamos desde este mural que representa la historia de Panamá, la historia de su compromiso, la historia también de los que nunca se mueren, porque decía Hegel que amar es dejar de ser para ser más. Y esta gente, como Cuerda o como Kirk Douglas, decidieron amar a la humanidad. Y esa gente no se muere ya nunca. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. ...25 de abril del 74, aquella madrugada, una sublevación militar apoyada por el pueblo acababa con 48 años de dictadura. Una revolución sin violencia, sin gritos, sin desórdenes, con flores. En aquella jornada histórica solo hubo claveles en los cañones de los fusiles y mucha ilusión. Bueno, también ideas, ideas de cómo debe ser una democracia que quería construir una democracia liberal diferente, al estilo de las europeas. No, quería crear algo distinto. Se trataba de un nuevo contrato donde los trabajadores y las clases populares gobernaran todos los aspectos de la vida social. Una gran conversación que siempre es la antesala, decía un maestro de la revolución. En definitiva, el sueño de una noche de primavera truncado por una contrarreforma neoliberal importada desde Bruselas y siempre alimentada por los intereses de los Estados Unidos. Aquellos días gloriosos de la revolución de los claveles tuvieron como participante a Francisco, un joven que había luchado contra la dictadura salazarista y también contra la guerra colonial, un brillante economista que en el año 79 fundaría el Partido Socialista Revolucionario y 20 años más tarde el Bloque de Izquierda, que generó desde Portugal una esperanza que terminaría llegando también aquí a España. Una figura clave en la historia moderna de Portugal que hoy tenemos el honor de recibir en nuestra frontera, Francisco Lousa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Francisco, como economista, déjame preguntarte, porque yo como politólogo explicamos a los estudiantes que hay un deep state, hay un estado profundo, pero también hay un estado profundo de las finanzas, ¿no? Bueno, lo que hay de más interesante en economía es la economía política, es decir, la comprensión del poder.
cómo funciona el poder, cómo se produce, pero sobre todo cómo se reproduce las condiciones de producción. Y el Deep State es eso mismo. Los cambios de los últimos años, creo que lo más importante de todos, bueno, hay muchos, ¿no? Precarización del trabajo, la reorganización del contrato, individualización, agresión social por normas internacionales contra los estados, contra las naciones y todo. Pero lo más importante es que el sistema global se basa en la finanza. Y la finanza es el poder más absoluto, porque es un poder sobre los estados, se impone a la democracia, es decir, va a someter la democracia a la renta financiera. Y es el régimen que tenemos hoy. Es decir, la acumulación es acumulación financiera. Y es el deep state más importante. Si uno ve, por ejemplo, en la economía más importante, la de los Estados Unidos, las 3 agencias financieras más largas, Vanguard, BlackRock y State Street, son juntas la mayor participación en 40% de las empresas cotadas en bolsa. Es decir, casi la mitad de las empresas más importantes en todos los sectores en la economía norteamericana tendrían como primer accionista estas agencias financieras. Y eso es un poder inmenso, porque es un poder de captación de recursos, de sumisión de las leyes, de cambio de la naturaleza del poder mismo, ¿no? Y la debilitación de la democracia como forma de participación y de contrato social está muy inscrita en este poder, claro, creo yo. Tenemos, como decía Polanyi, ¿no?, que el dinero se convierte en una mercancía ficticia con el poder que antaño tenían los cañones. No ha hecho falta invadir Grecia para ponerla de rodillas. Claro. Claro. Es una realidad que hay que incorporar. Y luego está el otro gran elemento, la otra gran economía, la otra gran mercancía, que es el conocimiento, que también es una mercancía ficticia, que se ha convertido en datos que tienen sobre nosotros, que permiten a esos sectores poderosos igualmente controlar y construir las preferencias de la gente. Eso es. Bueno, Polanyi lo escribía en 44, hace, 70 y tantos años. Y tenía razón. Es decir, hay la creación de una legitimación social en torno a la mercadurización extensiva de la vida y de la sociedad. Y bueno, él se preocupaba con la extensión a formas no mercantiles de vida, como el trabajo. Pero ahora, por supuesto, el proceso está mucho más avanzado. Tú decías de los datos y de la información. Por supuesto, quizás aún no sabemos muy bien a dónde puede llegar esa manipulación de las preferencias, porque el hecho que el consumo fuera la forma de presentación social de la gente tiene ya muchos años, ¿no? Ya tiene una historia en el capitalismo moderno. Pero la creación de emociones y la manipulación de la vida privada y de las emociones, las relaciones emocionales, esto tiene una densidad ahora que no lo esperábamos. Y cambia los datos de la política, de la forma como la política se construye, cómo se construyen referenciales, sujetos políticos, capacidad de argumentación. La lucha por las palabras es distinta ahora, ¿no? Por todo eso. Pero lo fondo, yo creo que es el hecho que el poder ha cambiado ha cambiado en el sentido que se ha especializado en la captación de un poder de imponer rentas y de imponer un valor capturado a la gente. Por el trabajo intelectual, por la división del trabajo, por la precarización extrema, la disminución de la cualificación de la gente, por todas esas formas de reorganización de la sociedad. Es decir, es una sociedad mucho más totalitaria. Sí, pero volviendo a Polanyi, él establece históricamente que siempre que se ha extendido la ley del valor, es decir, siempre que se ha extendido esa condición de mercantilización de la vida, siempre el ser humano ha protestado, ¿no? Y quizá ahora se juntan algunos elementos que creo que son muy relevantes. Por un lado, es verdad que trabajamos mucho, es decir, que trabajamos más horas que un esclavo griego del mundo clásico. Sí. Hay mucha incertidumbre, porque el mundo se ha convertido en algo sometido, ¿no?, a esa vertiginosidad del mercado. Y luego las enormes desigualdades generan mucha frustración. Y quizás esos 3 elementos generan la posibilidad de que el poder no tenga todas consigo, de que realmente haya grietas, haya rendijas por donde
los procesos de cambio, los procesos revolucionarios tengan un espacio. Sí, por cierto, bueno, esa es la historia de los últimos años, las últimas décadas, ¿no? Hubo movimientos globales, alterglobalización, hubo foro social, hubo gobiernos que lo intentaron de formas distintas, todo eso es cierto, es decir, la humanidad no es... hay respuestas fuertes y que se pueden basar en la tradición, la cultura política, la memoria histórica, la experiencia de la gente, puede crear nuevas formas de conexión y de movilización, eso es cierto. Por supuesto, hay mucha discusión de estrategia política distinta, ¿no? No sabemos aún muy bien cómo responder a la ecología del miedo. Por ejemplo, a la forma como el miedo se constituye como un sujeto político. Un amigo que fue candidato en Brasil y que tuvo además una votación extraordinaria en Río de Janeiro, que es muy importante porque allá donde está Bolsonaro, me decía recién que nosotros sabemos muy bien exprimir nuestros sueños, ¿no? Nuestra capacidad utópica, nuestra capacidad de movilización, pero aún no sabemos muy bien vivir con las pesadillas que tenemos en la realidad. Y eso es la política del miedo. Hay una discusión, aquí hemos traído al expresidente Zapatero a discutir, hay como una suerte de resignación en lo que es la posibilidad de transformar el sistema. Cuando uno mira los programas políticos del bloque de izquierda, de Podemos, de Syriza, son programas que incluso son más débiles que la socialdemocracia de los años 50. ¿No hay posibilidad realmente ya de pensar en transformar el sistema? Bueno, había en los años 50 y antes, y en ese tiempo ya la socialdemocracia alemana ya cambiaba sus referenciales políticos y culturales de una forma muy desigual, pero había referencias muy fuertes, ¿no? Servicio Nacional de Salud, bienes públicos, desmercadorización de una parte del trabajo, de la vida del trabajo. Yo recuerdo, Francisco, el programa electoral el año 49 de la CDU, leerlo y me parecía bolchevique nacionalizar las minas, nacionalizar la red eléctrica. Bueno, y no te olvides que François Mitterrand, cuando llegó al gobierno, nacionalizó todo el sistema financiero y seguros y los principales grupos industriales en Francia. Bueno, un año después cambió y privatizó, en 81, y después privatizó. Es decir, hay tradiciones culturales fuertísimas de referencia al programa de la izquierda que van mucho más allá de la socialdemocracia o de la izquierda marxista, que son bienes comunes, luchar contra la mercadorización de la vida. Y eso puede crear, y ha creado en muchos casos, capacidad de movilización. Yo creo que si vamos de la Occupy Wall Street hasta ahora, con fracasos, pero la lucha por el control de la máquina financiera, por la máquina de destrucción del trabajo, ha sido muy fuerte en algunos momentos. También es cierto que una parte de la izquierda, tú te referías a eso, lo ha abandonado en el sentido de que quizás la transformación es muy difícil y eso es imposible. Bueno, no es imposible. Lo que es imposible, de hecho, es vivir en Europa con las condiciones que tenemos, de restricción de la capacidad democrática de los países, ¿no? El resultado en Europa es que la extrema derecha ganó las elecciones europeas en Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Hungría, República Checa. Y eso es una tragedia. La tragedia política es la decomposición de la derecha y del centro, en algún sentido, abandonando la respuesta, incluido a necesidades muy elementales de la vida de la gente. Quizás eso plantea a la izquierda la necesidad de tener una representación social, nacional, política, democrática, más radical en un sentido, ¿no? Más capaz de incluir, más capaz de movilizar, más capaz de concretar programas de cambio que la gente puede ver. Ciudades sin coches, cambio climático, reestructuración de la política industrial, reorganización de la relación contractual del trabajador, de la trabajadora, enfrentar la diferenciación racial o de género, otras formas de discriminación. En eso, en algún sentido, hemos sido fuertes, ¿verdad? Hemos creado alguna cultura, hemos creado algunas nuevas tradiciones. No lo hemos puesto a una forma de desafío político global, pero eso, bueno, tendrá que venir. Hay una cosa deprimente y es que las víctimas terminan votando a sus verdugos. Lo vimos en Europa,
Es el Labour Party el que saca a los obreros de una condición dickensiana y 25 años después votan a Margaret Thatcher. Vemos que Lula, Dilma sacan de la pobreza a millones de personas y cuando les dan un golpe de Estado no salen a las calles a defenderlos. Sí, pero todo eso tiene una historia, ¿verdad? El Partido Laborista tiene una historia heroica en un sentido de la lucha en el siglo pasado y todo, la parte del siglo pasado, pero también generó a Tony Blair y a los ataques imperialistas en Medio Oriente. Lula y Dilma tuvieron una lucha coherente contra la pobreza, pero igual Dilma nombró a Levy como ministro de las Finanzas con un plan de ajuste neoliberal trágico que desmoralizó a la gente. Le va mal a la izquierda cuando pacta políticas de la derecha. Evo Morales va a la toma de posesión de Bolsonaro y al final te dan un golpe de Estado. Por nada. Es decir, la derecha y el imperio no se contentan con gestos de simpatía. Es decir, la movilización popular tiene que mantenerse a un nivel de organización, de movilización, de partidos fuertes, de capacidad de acción militante y de creación de nuevas respuestas políticas concretas para la gente. Quiero hacerte preguntas concretas y nos hemos comido ya el tiempo, ¿no? Primero, ¿en qué crees escuetamente que se ha equivocado la izquierda? Bueno, hay muchas izquierdas distintas. Bueno, Syriza se equivocó porque no ha comprendido que no podía negociar con el gobierno alemán en las condiciones que el euro imponía y que la estructura de la Unión Europea imponía. En otros países lo hemos respondido de forma distinta, ¿verdad? Hubo movilizaciones distintas contra la deuda o de crítica a las reglas europeas y planteando alternativas viables. Es decir, la historia es muy distinta en otros casos, pero el error que la izquierda no puede cometer es pensar que la burguesía y el capital financiero no se está radicalizando para una comprensión distinta de la democracia, es decir, abandonando la democracia como conversación contractual. Eso no es ahora el centro de la política de derechas. Donald Trump cambió la política y no es un incidente, no es algo que pasó porque hubo un error o algo así, un contexto electoral. Es un cambio estructural de la forma de hacer política. Es decir, esta gente está mirando a Bolsonaro como un ejemplo de la tecnología del miedo. Y eso hay que tomarlo en serio. Es decir, la izquierda tiene que ser más capaz de movilizar y de organizar para un programa alternativo. Claro, en esa dirección te hacía la pregunta porque mi experiencia mirando lo que ha ocurrido en América Latina y los riesgos que hay ahora mismo en España o vuestra experiencia en Portugal, creo que el gran error ha sido no construir partidos-movimiento, es decir, partidos que sean capaces de hacer políticas públicas y cubrir las necesidades de la institucionalidad, pero al mismo tiempo ser onda y partícula, ¿no? Ser al mismo tiempo flexibles, horizontales, escuchando, debatiendo y ser capaces de mantener de alguna manera ese equilibrio inestable que hace que la gente salga a la calle a defenderte cuando te dan un golpe o que ahora que están atacando al gobierno rojirrosa que tenemos en España, bueno, pues que la gente esté también en la calle diciendo cuidado, no nos utilicéis nuestro enfado contra este gobierno, sino que al revés, vamos a ayudar a este gobierno a que tome las decisiones correctas. Sí. Bueno, hay tradiciones muy distintas, ¿no? Incluido las palabras son un poco distintas en culturas políticas diferentes, pero yo creo que tienes razón que un partido es un instrumento de lucha por el poder y de disputa y organización del poder, pero si no tiene movimiento social que cree la cultura política de sus dirigentes, que organiza su capacidad de escuchar y aprender, movilizarse, cambiar, comprender la naturaleza de esta lucha, tiene mucha dificultad en seguir un programa de izquierda. Somos bastante malos haciendo medios de comunicación alternativos. Sí, pero tenemos gente capaz de hacerlo. Tenemos imaginación, tenemos arte, tenemos cultura, tenemos diversión, tenemos alegría, tenemos la capacidad de traer algo que es atractivo. Pero luego la gente no compra nuestros periódicos, la gente... Bueno, salvo La Frontera, que se ve mucho. Quizás porque ya no es un periódico donde podemos hacer la lucha esta, ¿no? Bueno, hay que tener medios de comunicación más cerca de la gente, disputarlo mejor. Por supuesto, lo que no podemos es simplificar, sino crear la derecha utiliza el miedo, y el miedo es una emoción muy inmediata.
muy poderoso, muy agregativa. Nosotros tenemos que utilizar la alegría, la imaginación. La esperanza. Y la esperanza. Diría Spinoza, eso claro. eso es. Claro. Lo que pide más a la gente, pero pide más inteligencia, más capacidad de pensar a la gente. No le pedimos... El miedo pide que no se piense. Nosotros queremos que la gente piense y pueda tener su opinión. El miedo monologa y la esperanza necesita diálogos. Casi para terminar, hay un problema en un mundo globalizado, y tú lo has estudiado mucho también en tu último libro. Claro, la derecha se reúne en Davos. La izquierda no termina de volverse a reencontrar, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero no encontramos un espacio que tenga la misma fuerza. Y claro, no sé si estarás de acuerdo en que no hay soluciones nacionales, que las soluciones a nuestros problemas tienen que ser, cuando menos, regionales. ¿Cómo hacemos para reencontrarnos? Sí, bueno, en este libro, Sombras, que escribí con un economista norteamericano, Michael Ash, nos preocupamos con la parte del sistema financiero que está aún más lejos del control del poder democrático, porque no tiene regulación y es mucho más poderoso ahora que era en la crisis del 2007-2008, cuando la creó, la crisis del subprime y la crisis financiera internacional. Ahora es mucho más poderosa, por eso la amenaza es mucho mayor. Y eso no depende tanto de Davos, ni siquiera de otras formas de conexión, depende más de los paralelos, de la articulación al nivel de la finanza de la gran banca internacional y de sus instituciones, como es la Unión Europea hoy o como es el Fondo Monetario Internacional. No tendremos jamás una forma equiparada a esto, porque eso depende de gobiernos. No hay soluciones nacionales de todo, que no lo hay, pero necesitamos de tener voz nacional, es decir, capacidad de democracias que no abdican de se expresar como democracias y que tienen la ambición enorme de conectarse, de hacer redes internacionales de gobiernos, de partidos, de movimientos, algo así. Y eso es la tarea que tenemos, la dificultad que tenemos. No somos más fuertes ahora en eso que éramos cuando se formaron los foros sociales mundiales. Había quizás más esperanza internacional en ese tiempo, porque había también un objetivo, luchar contra la guerra. No sabemos ahora cuáles son nuestros aliados en muchos sitios. Bueno, pero tenemos que buscarlos, y lo más importante es tener coherencia, es decir, saber que la gente tiene que saber que tiene un apoyo, un movimiento, que es su voz, a donde es parte, a donde se siente parte de ese movimiento. Con esto nos vamos, uno de los miedos que tenemos en España es que el hecho de que algo histórico como que entre una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia en un gobierno en España, que desde Mitterrand realmente en un país fuerte eso no ocurría, en un país grande, pero que al mismo tiempo se traduzca en que lo que llamamos el abrazo del oso elimine, ¿no?, a Podemos electoralmente o de alguna manera lo convierta en un partido más. Vosotros habéis tenido la experiencia de la jerigonza, ¿no?, que era de alguna manera insultada inicialmente como algo Frankenstein que no iba a funcionar, que ha funcionado pero que le ha ido mejor al Partido Socialista que a las demás fuerzas políticas. Bueno, son muy distintos, ¿no? Yo creo que no hay que comparar porque sería injusto para la experiencia portuguesa y sería injusto para la situación en España. Yo, y tampoco conozco lo suficiente la situación acá para poder tener el detalle de la información. Comprendo el riesgo. Para la izquierda portuguesa es mucho mejor tener un gobierno que no sea del Partido Popular que cualquier otro. Para la situación política española ya verás si hay un abrazo de oso. Bueno, hay siempre esa tentación y ese proyecto es muy fuerte. La socialdemocracia lo piensa siempre así. En nuestro caso hubo un acuerdo. El resultado final es, el Partido Socialista ha subido un poquito en las elecciones, de 32% a 37%. Por supuesto, ahora, pocos meses después de la elección, los sondeos ya están mucho más bajos. El bloque se mantuvo con 10%, el Partido Comunista ha perdido un poquito, de 8 a 6%. Pero lo que el Partido Socialista no logró jamás es tener la mayoría absoluta. Y lo quería tener para impedir cualquier forma de negociación con la izquierda. De hecho, después de la elección, abandonó la negociación formal con la izquierda. Ya no hay jeringonza.
Hay una discusión muy difícil, bueno, ahora se está votando cuando grabamos, en esos días se está votando el presupuesto, y hay una discusión, hubo algunos acuerdos puntuales, pero no un acuerdo general sobre el presupuesto. La izquierda no lo va a aprobar. Le va a permitir que pase con una abstención negociada con cambios sobre todo sobre la política de la salud. Hay, bueno, una emergencia sobre la política de la salud pública para impedir la privatización y reforzar la capacidad de servicio para la gente, y eso es muy importante porque la gente lo siente, pero hay una negociación muy difícil. Pero en todos casos es siempre lo mismo, ¿no? Es decir, la socialdemocracia piensa que si hace un acuerdo con la izquierda es temporario y para recuperar poder. Porque no tiene más remedio. Porque no tiene ningún remedio, es muy apretada y, bueno, y es para recuperar un máximo de poder. La izquierda tiene que, de distintas formas que sea, bueno, ya se verá acá en Madrid cómo se hace la cosa, pero nuestra experiencia es que hay que luchar por la relación de fuerzas y crear en la sociedad la fuerza suficiente para imponer políticas públicas contra la tentación neoliberal, la tentación de privatización. Estando preocupado con que el partido, una vez que Podemos estar en el gobierno, que el partido sea capaz de mantener independencia, que mantenga una autonomía respecto del gobierno, y que no sea correa de transmisión, porque si no creo que ahí habría un gran riesgo. Tiene que apoyar el gobierno, tiene que ser una fuerza política que moviliza a la sociedad para apoyar al gobierno, pero al mismo tiempo no es el gobierno, es otra realidad. Sí, bueno, la izquierda piensa el poder de otra forma, lo tiene que pensar y lo tiene que saber hacer. Y por eso cada día la cuestión que planteas será planteada a toda la gente. Francisco Lousa, economista, fundador del Bloco de Esquerda y una de las referencias intelectuales más importantes de Europa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a La Frontera. Muchas Encantado. Gracias. Suerte. Gracias. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar de la justicia feminista. ¿Qué justicia feminista ni qué hostias? Ahora queréis que sea todo feminista. Seguro que queréis discriminar a los hombres. En un país en el que, según las cifras oficiales, más de 1000 mujeres han sido asesinadas en una década por violencia de género, en el que 32 mujeres denuncian cada día agresiones sexuales realizadas por hombres, y en el que ha habido sentencias en diversos casos de violación que no hacían ni de lejos nada parecido a la justicia, se hace urgente poner en marcha una justicia feminista. ¿Pero y qué vais a hacer? ¿Poneros a linchar hombres? Pues no es la idea. La idea, la necesidad, la emergencia es incorporar una perspectiva feminista al ejercicio de la justicia y a la aplicación de las leyes. ¿Y qué es esto de incorporar la perspectiva feminista a la justicia y a las leyes? Pues fíjate tú qué cosa tan complicada. Reconocer que en esta sociedad al menos la mitad de la gente somos mujeres y que como tal vivimos sometidas a una violencia específica y que lo mínimo que exigimos es que las leyes y la impartición de la justicia se formulen desde una perspectiva que nos incluya, que no es para tanto. Últimamente, y sobre todo con la normalización de determinados discursos de ultraderecha o abiertamente fascistas y por lo tanto misóginos, aparecen discursos punitivistas cuya única propuesta contra la violencia machista es aumentar las penas de cárcel y pena de muerte y lo que haga falta. A ver, pero es que ¿no queréis que los violadores vayan a la cárcel? Pues mira, de entrada, la cárcel no ha demostrado su eficacia como método de reinserción social y solo hace falta mirar un poquito las estadísticas para darse cuenta que en la cárcel, más que estar la gente mala, está la gente pobre, la gente a la que el sistema ha enviado al margen. Pero es que además este discurso punitivista tiene una trampa. Se plantea la violencia contra las mujeres como una cuestión de individuos concretos y aislados que actúan llevados por una maldad innata o por patologías mentales o por circunstancias más o menos extremas que tratan de convencernos a todo el mundo que lo que las feministas sabemos que es la violencia implícita al patriarcado, en realidad es un caso aislado. Por eso la justicia feminista no considera que la solución, o al menos la única, sea cambiar las leyes y aumentar las penas, sino asumir que la violencia contra nosotras tiene unas causas estructurales
todas ellas legitimadas por una cultura que naturaliza la desigualdad y todas las formas de violencia que de ella se derivan. Y que por eso, como dice mi querida Laia Serra, no tiene ningún sentido reformar el Código Penal sin cambiar la cultura política de fondo. Sí, ya muchos quejáis, pero ¿y dar soluciones? Pues mira, fácil no es, pero lo tenemos claro. ¿Cuáles son los elementos clave de la justicia feminista? Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esto pasa inevitablemente por reconocer que hay una violencia específica contra los cuerpos marcados como mujeres y que sus raíces están directamente conectadas con la desigualdad. Significa también replantearse la idea de lo que es violento, de lo que es amenazador, de lo que es intimidatorio. Entender nuevas formas de reparación y no necesariamente y solo la económica. Y la mejor garantía de no repetición es la educación. Por eso entendemos justicia feminista como otra manera de entender la resolución de conflictos, de abandonar esta justicia patriarcal que divide buenos y malos, culpables y víctimas, y entender que cada mujer que denuncia un caso de violencia machista está haciendo un acto de responsabilidad política y que queremos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, no venganza ni castigo. Porque no es nuestra manera de hacer las cosas. Y también porque en las sociedades en las que los castigos son más duros, más extremos, no hay menos violencia contra las mujeres. Queremos ser libres, vivir tranquilas. Y que cuando alguien nos agreda o nos ataque o pretenda ejercer contra nosotras una violencia que siempre es ejemplarizante y que siempre pretende mantenernos calladitas y en nuestro sitio, toda la sociedad entendamos que nuestra responsabilidad es construir estructuras que no legitimen esa violencia y construir respuestas que no le den impunidad, no poner cara de susto como si fuera la primera vez y no decir ¿de dónde vendrá la lacra de la violencia contra las mujeres? Así que ya lo sabéis, no queremos más cárceles, queremos ser más libres. Hoy os dejamos con una frase de Justa Montero. La lucha contra la violencia machista tiene que ir unida a la lucha por la libertad del placer sexual de las mujeres y de las distintas entidades de género. Si no, se corre el riesgo de convertir en tabú el placer sexual y la invalidación de las mujeres como sujetos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Buenas noches, soy Donald Trump. Sean todos bienvenidos al informativo del canal Vox News. No, es broma. Todos no. Bienvenidos solos. Mis ultraderechines. ¿Dónde están mis fascistas, ¿Dónde? ¿Quién odia a las feminazis, ¿Y a los inmigrantes? ¿Quién? Ay, ¿qué sería yo sin vosotros? Bueno, sería el mismo, la verdad. Hoy podéis ganar un premio, amigos. Si adivináis quién es esta persona a la que no vemos, pero sí oímos. Atentos. Ay, la democracia, la constitución, los derechos de las mujeres, la igualdad, ¿Saben quién es? Pues llama. Y el que acierte se llevará un regalo. Ahora vamos con las noticias de la semana. Realización. La cortinilla. Ay, me estáis dando el día, La prensa progresista lo ha silenciado, pero hemos sabido que se ha estado planeando un atentado gravísimo contra los intereses de España. Tenemos imágenes en exclusiva. Ahí pueden ver. Fueron grabadas en Madrid, a 2 kilómetros de Colmenar Viejo. Es un niño adoctrinado por el ISIS. Parece inofensivo, pero claramente está fabricando una bomba casera de hidrógeno. Pensaba hacerla explotar en la Puerta del Sol, pero por suerte, un gran patriota, de los que ya no quedan, porque quien lleva tirantes en pleno siglo XXI, lo ha impedido. Atentado abortado. Perdón, cancelado, gracias a Ortega Smith. Sigue la polémica con el PIN parental. Quien se empeña en no implantarlo no sabe las nefastas consecuencias que ello implicaría. Por eso esta cadena ha producido una película documental que cuenta la historia real de un pueblo español gobernado por PSOE y Podemos. Les dejamos el tráiler. Este era un pueblo gobernado por rojos, donde los niños tenían educadores rojos, una profesora feminazi, un profesor gay con ideas sucias. ¿Sabes quién era Catulo? Tu polla mi culo. Adoctrinaban a tutiplén. El bello es bello. Tú no eres un niño. Eres una niña y te llamarás Jessie. Depilarse es de fascistas. ¿Sabes qué es el marxismo? Te la meto aquí mismo. Convirtieron a sus hijos, incluso a los de raza aria, en progres radicales, que a su vez adoctrinaban a sus padres. Papá, he decidido que me voy a cortar el pito para que se lo ponga mi hermana. Labuten. Blanquéate el ano.
Acojonante, ¿verdad? Bien, pues ahora unos minutos de publicidad. Páralo antes de tiempo. No esperes a que sea tarde. Esta sopa no está caliente. Ante las primeras señales de posible maltrato... ¿Pero qué miras? No la ignores, reacciona. No quiero ver a Amélie. Prefiero una de Chuck Norris. Obedece y haz lo que dice tu hombre. Verás cómo no te pega. Vox News. 12 meses, 12 causas fachas. Esto ha sido todo el informativo de Vox News. Pero antes de irnos, vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos al principio. ¿Quién es este? Ay, la democracia, la constitución, los derechos de la mujer, la igualdad... Es fácil, y nadie ha acertado. ¿Que quién es este tío? Está claro. Un perdedor, un perdedor. Bueno, ahora, adiós, fachas. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las tías sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables, chiquititas y calladitas se nos ve, mucho más sexy le resultamos a los hombres heterosexuales. Este PIN parental no es un juguete. Antes de usarlo, consulte a la Constitución. Este PIN contiene fascismo en estado puro. Manténgase fuera del alcance de los niños. 69, Estados Unidos invadió Panamá. Murió mucha gente, bombardearon un barrio popular, el barrio del Chorrillo. También murió ahí un compañero nuestro, un compatriota, Juancho Rodríguez, que fue asesinado por las tropas norteamericanas. Unos años después, en el 94, otra vez la policía quiso silenciar a los estudiantes comprometidos y entraron aquí y asesinaron a algunos de ellos. Este monumento recuerda a esa juventud panameña que no se rinde, esa juventud panameña que está hermanada con la juventud rebelde de todos los lugares. Hasta la semana que viene, desobedientes.